con nuestro invitado, el doctor y constitucionalista, el doctor Fernando Calle, para un poquito dilucidar, un poquito poder comprender más para la mayoría de la población lo que está pasando a nivel del Congreso. Están molestos en el Congreso de la República a raíz de que la iniciativa, que en un primer momento surgió por parte del APRA, Fuerza Popular e incluso algunos miembros de Peruanos por el Cambio, para no permitir que elementos que decidan desistir de seguir participando en una bancada política, que ahora son 13 los parlamentarios que están como sin grupo, puedan conformar nuevos grupos parlamentarios y es más, puedan formar parte de las comisiones, ¿no? En fin, ellos decían que no era posible esto porque se estaría fortaleciendo el tema del cuestionado transfugismo que también ha hecho tanto daño a la clase política del país. Frente a ello, se hizo un petitorio ante el Tribunal Constitucional que se ha manifestado y que señala que se debe de mantener el hecho de que sí puedan seguir formando parte de comisiones de trabajo y además puedan conformar nuevas agrupaciones políticas tirando a rajatabla, al ras, todo lo que han reclamado en el propio Congreso. Es más, los constitucionalistas le están pidiendo al Congreso que se respete este fallo sobre la ley antitránsfuga y el dictamen del Tribunal Constitucional será oficializado la próxima semana. De acuerdo a lo que dicen especialistas, debe ser acatado de inmediato por el Poder Legislativo. ¿De qué estamos hablando? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es una injerencia política de parte del tribunal? ¿Qué nos dice nuestro invitado, don Fernando Calle, nuevamente aquí en los estudios? Le damos la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Gracias, Diego. Milagros. Un cariño enorme a toda la población, los amigos ciudadanos de Radio Libertad, pero yo tengo dos cosas. Primero, cuando he escuchado al presidente Fujimori y las diferencias que ha hecho muy claras, Diego, de la condición de los presos en Lurigancho, etcétera, y en la situación que está el presidente, yo no entiendo. Hay cosas que ya me estoy mareando, le voy a ser sincero. ¿Por qué? En el Código del 24 y en la legislación internacional existe que a los 70 años de edad, el que quiera acogerse a terminar su condena, no estamos diciendo que se va a terminar su condena, sale con detención domiciliaria. Y esto tiene una estadística en esos entonces positiva, en el sentido que, como dice ese bolero, para los pobres solamente está la prisión, el hospital o el cementerio. O el cementerio. Entonces, la gente que tenga posibilidades de salir es muy poca. No tienen ni familiares, algunos, como dicen, que está como ese caso que leí, que quería alejarse de su esposa, asesinó a alguien y le dieron detención domiciliaria. Entonces son muy pocos los que podrían acogerse, ¿no? Y hay cosas pues naturales. ¿Dónde vas? ¿Quién te alimenta? ¿Con quién sales? Etcétera. Entonces, pero el beneficio estaba. Y como hablo de América Latina, es porque por un caso emblemático, el presidente Carlos Andrés Pérez, justamente de Venezuela, que tanto hablan, y ahora ha bajado un poco la densidad, se acogió a ello cuando lo condenaron a 4 años de prisión por la ayuda que había dado y que no quería explicar a la presidenta Chamorro de Nicaragua, se acordarán ustedes, con esa frase célebre de una dama, un hombre no habla. Y entonces le pusieron 4 años por no hablar y estuvo 2 años en la cárcel de Caracas y a los 70 años exactos se acogió y salió a su casa en detención domiciliaria, ¿no? Después ya creo que se fue a Miami, no sé, ya murió también el presidente Pérez. Entonces, cuando usted me hace esta pregunta, yo digo a mis compatriotas, a los ciudadanos, ¿de qué están hablando, por favor, Milagros? ¿De qué sentencia? ¿De qué están opinando? Lo que no hay duda, eso sí, lo que no hay duda es que una sentencia del Tribunal Constitucional, primero que cuando el tribunal declara la inconstitucionalidad de la norma, la expulsa del sistema jurídico. Y desde el momento que sale publicado en el peruano, al día siguiente esa norma no existe en el sistema jurídico. Entonces, de ser así, automáticamente no está vigente y prácticamente su cumplimiento está garantizado, ¿no? Lo que puede hacer el Congreso y ha sucedido cuando he estado yo en el tribunal, que hemos hecho esto, ya tenían en cartera y vuelven a presentar otra ley, la aprueban otra ley y tendría que seguir su mismo procedimiento. Quiere decir entonces, doctor Calle, para un poco que la gente pueda comprender y también todos, en realidad, saber si esto es aplicable o no, no es del todo cierto lo que dice el congresista del APRA, Mauricio Müller, cuando señala que ellos no están obligados a cumplir como congresistas lo que ordena el tribunal. Yo quisiera que en principio Mauricio y todos los congresistas, no sé qué está pasando en el país. Acabo de escuchar, mire, es algo parecido, ¿no? Yo no sabía, a lo mejor ya han tenido un consenso. Escucho al presidente del Consejo de Ministros, que no es primer ministro. Escucho al presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de Educación, decir que prácticamente la huelga ya está solucionada, todos han vuelto,
pero yo veo multitudes. Veo multitudes no solo en la Plaza de San Martín, yo personalmente he estado parado en la Panamericana Sur en feriado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Quiero decirle que si no es verdad, o sea, si la ministra y el ministro, es cierto que ya la huelga ha terminado, entonces esa gente que es el pueblo que está levantándose contra el sistema, contra el gobierno, porque hay gente, ¿no?, que la prensa omite, nadie dice nada. ¿Y por qué hago este parangón? Porque hoy acabo de escuchar a usted que la presidenta de la comisión, porque le corresponde, creo por tradición, a quien ha sido presidente del Congreso, presidir la Comisión de Relaciones Exteriores, ya anuncia por anticipado que va a concederse permiso al presidente Kuczynski, así haya paralizaciones, muertos, qué sé yo, ¿no? Ya dicen que salga. Y eso debería ser relativo, porque una situación así, a quien se necesita es al presidente. Bueno, la señora, ¿no?, Mercedes Arauz acá ha mencionado también en una situación que, bueno, resulta bastante crítica, cuestionable, sobre todo por la baja popularidad que actualmente tiene el mandatario, que el presidente puede gobernar vía fax. Bueno, no hay problema. Bueno, es que es el problema, que aquí estamos en un cementerio, pues se burlan de la gente, nos tratan como débiles mentales, porque en principio ya la presidenta de la comisión tiene los votos de toda la comisión, o es un fujimorazo, como dicen, al caballazo, que digo yo, sí sale y no sale. Pueden pasar muchas cosas en estos días, ¿no? Y naturalmente, ¿quién va a dudar? El presidente dirige la política externa de la República, pero el presidente tiene que gobernar primero. Empezar primero por casa. Gobernar para adentro, al margen de las encuestas. Yo no sé si esto le suba, le baje. Él es presidente de todos los peruanos. Eso por ese lado. ¿Por qué estoy haciendo estas mini comparaciones? Para poder, la gente me va a entender. Están hablando de que se acepta, no se acepta, de que tiene validez, etc. No hay sentencia. Acá lo que debería hablarse, que es grave, y veo que no se percatan porque podría haber hasta delito. Bueno, a lo mejor es una falta de información, ¿no? No sé si es falta de información. Hace tiempo se tapan muchas cosas, no sé qué se quiere distraer, porque no creo que un parlamentario que tiene asesores pagados, etcétera, que el presidente del Consejo de Ministros, por Dios, que es un hombre con títulos, maestrías, doctorados, creo, no sé, ¿no? Porque ahora también dicen que tiene bachiller. Ahora, ¿no?, es una playa de bachilleres, pero bueno, de repente bachilleres bien preparados, pues autodidactas, políticos desde niños, a lo mejor con una trayectoria autodidáctica. ¿No? Bueno, pero ¿cómo es posible que hablen de algo que no está en sentencia o se está presionando? Aquí el que tiene que decir, a ver, mire, el presidente del tribunal ya tendría que haber sido abordado si es cierto o no es cierto eso. En ambos casos estamos muy mal, porque si es cierto, usted puede llamar, si tuviera un caso, ¿cuántos obreros tienen casos en el Tribunal Constitucional? Y entonces esto deja que pensar que acaso el tribunal le envía a una empresa primero la sentencia que va a salir, o le envía a los trabajadores, qué sé yo, o sea, ¿a quién le... Claro, no hay un pronunciamiento oficial. Bueno, pero por Dios, ¿qué garantía jurídica habría así, no? Para mí hasta el momento aparentemente es un borrador. Cuidado que cuando esto había borradores, la sentencia sale distinta, porque los magistrados reflexionan, ven, miran, no tiene por qué conducirse, ¿no? Porque además, y no se olvide usted, en la anterior oportunidad aquí, que como en las mesas directivas, quien pone al orden del día es la presidencia del tribunal. Y bueno, sí, quizás por lo emblemático, y ojalá pongan todas las causas y se resuelvan así, ¿no? Yo tengo una causa de campesinos que tiene ya 2 años y no sale, ¿no? Entonces, fíjese usted, lo ha puesto de inmediato. Pero hay muchas coincidencias que obviamente hay que priorizar el respeto que se tiene, mi conocencia, mi amistad, ¿no? Pero hay acusaciones constitucionales, pues, que se tendrían que ver, ¿no es cierto?, contra los magistrados. Esto deja mal, pero yo diría, ¿cómo? O sea, que yo te digo... Oye, acá está esto. Yo me acuerdo que atacaban al presidente San Martín, ¿se acuerda usted? Por un diálogo con alguno de sus alumnos o sus profesores, a César San Martín, ¿se acuerda usted? Solo por un diálogo doctrinario, doctrinario. Claro. Pero en este caso, doctor Calle, se habla de una resolución, una sentencia que ya va a salir. Una sentencia que se dio a conocer a través del Gilbert Violeta, o sea, que fue una revelación que no estaba, digamos, autentificada. Bueno, seguimos con calidad de lujo, gente de lujo, ¿no? Porque yo me pregunto, pero a él ha dicho algo más serio, ¿no? O sea, él dice... Por eso yo invito a usted, no sé, me están escuchando miles de gente que tienen procesos en el Tribunal Constitucional. Yo los invito, como ha hecho el congresista, que llamen, dice al coordinador parlamentario o al secretario y le diga, oiga, ¿me puede enviar la sentencia, el proyecto? Obviamente no le van a hacer caso. Pero un ratito, pero esto nos deja sin garantía.
es muy serio. La responsabilidad del tribunal está en juego. ¿Pero a quién se le atañe el error? ¿Al propio tribunal? Bueno... alguien ha dejado... Alguien le entregó esa información a Violeta. Ahora, mire, en mi tiempo siempre a veces se filtraba a algunos medios bueno, se asustaban, no se asustaban. Hubo cambios en algunas sentencias. Yo fui ponente en la píldora el día siguiente, el caso Polay, una serie de casos en los cuales algunos medios sacaban el proyecto ya, y lógicamente a veces los magistrados, qué sé yo, podrían, y la sentencia salía diferente, ¿no?, de la que habíamos analizado. Por la presión mediática, digamos. Algunos quizás, yo no sé, pero yo diría que más bien por el criterio de conciencia, esperemos, ¿no?, porque se está reflexionando. Claro. Porque fíjense, en ese caso, por ejemplo, hay jurisprudencia, ya que tanto les gusta lo del Brasil. El Supremo Tribunal Federal, hace ya unos 8 o 10 años, resolvió un tema y el tribunal siempre ha tenido respeto por la jurisprudencia, por lo menos la analiza, ¿no? La latinoamericana, la europea, la española, la colombiana, la británica, la alemana de los tribunales. Entonces ahí se especificó en esa sentencia, porque había un caso sobre la Cámara de Diputados, que el cargo de diputado estaba bajo el mandato del partido que lo había llevado, y que si el diputado diferenciaba o salía, dejaba el escaño. ¿Por qué? ¿El fundamento cuál era? Que el pueblo, usted, vota, da una mayoría hoy día a alguien. A una representatividad partidaria. Da la mayoría y una minoría. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, un juez, yo no soy nadie para cambiar la voluntad popular. Yo, ¿cómo voy a cambiar por una sentencia la mayoría o la minoría de un parlamento? O sea, con esto usted me quiere decir que con lo que está pasando hoy en día se podría pensar que no solamente hay una injerencia contra lo que... No sé, lo que está pasando a nivel legislativo, sino la opinión pública que vota por un determinado partido. Si se considera que hay opinión pública, ¿no? Porque yo le invoco a los ciudadanos. Ahora, cuando los ciudadanos dicen a los 6 meses que ese congresista que he votado me ha desengañado, ok, ese es otro tema. Ese es un tema que va con la reforma electoral y de partidos, que debería modificarse la Constitución para que la elección, así como el sistema parlamentario, cuando se pierde la mayoría, se cae todo y se va a nueva elección donde el soberano, en otro sistema se reduce a 2 años, como hablo yo en mi libro, 3 propuestas de reforma constitucional, y en la comisión, no, el tercio no, le digo por qué, mi querido Diego, porque esos tercios y mitades se hacen congresos de 500 para arriba. Este es un congreso de 130 personas. Entonces, más bien podría aplicarse la renovación, lo hace Estados Unidos, cada 2 años o 3 años, completa, en la cual se puede reelegir de por vida. Pero ahí expresa, el pueblo es el que ha votado. Entonces el pueblo le quitará la mayoría a quien se la dio, lo pondrá en minoría, ratificará a algunos congresistas, ¿no es cierto? Entonces, entre otros argumentos, que aquí no hay el voto preferencial, digamos que eso podría contrarrestar un poco. Decir, a mí han votado por mí, por Fernando Calle, pero de todas maneras... Con nombre propio. Pero me ha llevado un partido, pues. Sin ese partido yo no estaría ahí, ¿no es cierto? De alguna forma. El voto completado. Yo le he dado votos al partido por mi prestigio, por lo que usted quiera. Entonces... Si es que ahora, lo otro que tienen que analizar, porque yo no sé si ya ahora, está el resuelto. tema no solamente es que le quiten, al voto popular, su presencia de voto popular, porque yo determinadamente voto por un congresista, quiero que esté hay en que partido, modificar la sino Constitución que también se le va a permitir un poco formar nuevas bancadas políticas. Mucha gente ya habla de que estamos regresando al transfugismo con fuerza. Yo me acuerdo que cuando estuvo el gobierno del presidente Fujimori, cuando cayó, en el Congreso le tiraban monedas a los tránsfugas. Claro. Y en la calle los jóvenes, los jóvenes los escupían. Muchos votaron por Dios y por la patria. En la calle los escupían. Hoy los hacen presidentes de instituciones del Congreso, voceros de los partidos, ¿no? Son grandes personalidades, integran una élite aristocrática, ¿no es cierto? Ahora, se ha hecho 1000 definiciones, quién es tránsfuga, quién no es tránsfuga, pero lo real es que aquí lo que tenía que analizarse son las limitaciones constitucionales de los derechos fundamentales del ciudadano elegido en el Congreso, ¿no es cierto? Las facultades que le da la Constitución como representante del pueblo. Eso es lo que supongo. No puedo decir nada porque para mí eso es un finalmente, un proyecto, doctor Calle, eso lo verán en el voto de la sentencia final, ¿no? Pero prácticamente se habla de que ya se va a oficializar la próxima semana y le pido brevedad porque... Bueno, eso lo tendrá que decir el presidente del tribunal, no sé. Ya, pero de oficializarse finalmente, ¿sí? De esto ya publicarse en el peruano, tiene que aplicarse sí o sí a rajatabla, o sea, no hay marcha atrás. Se expulsa al día siguiente y ya pues pierde vigencia los efectos, ¿cómo le puedo decir? Uno puede ser en toda la ley o puede ser en algunos extremos, ¿ok? Este extremo sí, este extremo no es constitucional, puede ser interpretativa. La interpretativa es cuando el tribunal dice,
Si es que el Congreso no cumple, no modifica esto, es inconstitucional. O sea, le pone como condición. Bueno, sí, claro, pero es que estamos hablando, y por eso yo digo, es todos los que tienen que acatar, porque ahora veo que usted dice, tienen que acatar, y si salen contra la ley, la sentencia, también dirán ahora, tienen que acatar, no sé, pues, ¿no? Yo creo que estamos cometiendo un gran error, y lo que sí no debe dejarse pasar es el hecho de la garantía jurídica. Esto nos están viendo en el mundo, y en el Perú hay cada vez quizás menos empresas sanas, porque hay mucha empresa de lavado de activos, y eso no les interesa. Más bien, cuanto más esté peor, un sistema mejor. Pero la gente que invierte, el ciudadano, ¿usted qué garantía tiene? Si ya le van a avisar por teléfono cuál es el resultado. Sí, pues es muy grave. Entonces, realmente, por ¿no? supuesto, yo pensé que más bien la resonancia iba a ser de que hay investigaciones, quién le ha dado y si es cierto, porque no sabemos. La única voz autorizada para decir que hay sentencia es el tribunal. Entonces solamente nos queda esperar para conocer el contexto pero hay un de escándalo, este fallo. Hay una falta de garantía. Claro, porque lo que pasa es que los congresistas se sienten temerosos de perder sus facultades. Sí, pero mire, ¿qué facultades? ¿No? Yo creo que acá temores van por todos lados. Lo que tienen que hacer es uso, los que tienen mayoría de su mayoría, contra quienes tienen el control político. Y lo que tendría a lo mejor, bueno, si uno tuviera eso, es un honor tremendo ser miembro del tribunal. Es la más alta instancia de la República. Y la fuerza es tu credibilidad, tu legitimidad. A lo mejor en este caso porque ya se ha manchado, ya está viciada ya la resolución de ser así, ya es nula como está, si se dice quiénes son, quiénes han firmado antes de que... Entonces a lo mejor podría el tribunal anular esta vista y convocar otra con el nuevo miembro que se ha incorporado, pues, ¿no? Por ejemplo, es una salida para que el país mire con el respeto que siempre tiene que mirar. Bueno, veremos qué pasa, doctor Calle. Todavía entonces hay pan por reganar en ese tema y hay preocupación, ¿no? Con lo que usted nos ha dejado en la agenda. Lo que debería haber no es solamente por esto, como le digo aquí, todo se anticipa con una facilidad, ¿no? Por ejemplo, usted habla de la policía. En la policía el cambio es de ley. Claro. Porque el señor vence su mandato y creo que el que sube tiene... Pero aunado a esto, toda una crisis mire, detrás de eso puede haber muchas cosas. Es que la crisis está viviéndose día a día. Como le digo, mire, o ha fracasado la huelga o qué hace tanta gente en la Plaza San Martín, ¿no? No sé, que lo aclare el presidente del Consejo de Ministros, porque no se puede mentir al país. Hay efectivamente, y ese es el pedido que hacemos también acá día a día en Radio Libertad. Cosas, porque si no son profesores, repito, ya es el pueblo, y si el pueblo está saliendo así en masa, bueno, Dios mío, ¿no? Tiene razón también, creo que muchos ya quisieran salir. Bueno, don Fernando Calle, como siempre es un gusto tenerlo aquí en Radio Libertad para aclarar un poco el panorama de este tipo de circunstancias que nos llevan a pensar pues que cómo se está manejando la política en el país. Muchas gracias. Libertad para todos. Así es. Y pan. Ha estado con nosotros el doctor Fernando Calle aquí en El Reportero de Radio Libertad.